Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Qué gusto es poder estar acá una vez más con ustedes. Es una bendición el poder compartir y poder estar alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, antes de poder considerar en la palabra del Señor, yo quiero externarles o transmitirles un saludo muy especial de la iglesia de Como. Ayer tuvimos la oportunidad de estar reunidos con los hermanos del consejo y pues llegamos hasta altas horas de la noche, ¿no? Y pues su servidor vive acá cerca, nos tocó que llegar casi a medianoche acá de nuevo, pero los hermanos muy contentos de saber que su servidor iba a estar acá con ustedes. Así que la iglesia entera también les manda un saludo caluroso en el amor del Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta tarde y que juntos abramos de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta carta cuenta solamente con un solo capítulo y quiero invitarle a que juntos leamos del versículo número 8 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, puede dar un fuerte amén. La carta del apóstol Pablo a Filemón, del versículo número 8 en adelante, dice la palabra del Señor: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Digamos: Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias en esta tarde por esa oportunidad, por este privilegio, por honrarnos, Señor, con tu presencia, con tu gracia y tu favor. No dudamos, Señor, que hemos contemplado en esta jornada tu amor, tu fidelidad, al poder levantarnos y al poder ver, Señor, tus maravillas. Y en esta ocasión nos hemos reunido para honrarte, para glorificarte, para reconocer tu grandeza y solicitar tu favor de manera especial.
Reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Y es por eso que nos reunimos, para abrirte nuestro corazón, para sensibilizar nuestro ser y que de esta manera, Señor, tú fluyas, tu gracia, tu poder, tu ministración, Señor, de manera especial. Por eso en esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia rogándote que seas propicio a cada vida aquí presente, a cada hermano, a cada hermana, desde el más joven, Señor, hasta el más adulto, Señor, lo ponemos delante de ti porque eres tú quien conoces también las necesidades, las peticiones, las inquietudes y las angustias que tu pueblo atraviesa. Señor, pero también necesitamos de que tu palabra llegue a nuestras vidas, de que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones y que puedas reconfortarnos, fortalecernos, consolarnos, alentarnos, Señor, exhortarnos de manera especial. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos. Quédate con nosotros, Señor, y sé propicio a nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y en esta tarde quisiera considerar juntamente con ustedes una reflexión titulada Recíbelo como a mí mismo. Usted sabe que cuando alguien anticipa su llegada a nuestra habitación y esa persona es de gran afecto para nosotros, no vemos la hora y el momento en que esto pueda ser realidad. Usted lo conocerá muy bien porque lo vivimos de manera constante. Y en los momentos que usted, si ha tenido la oportunidad de volver a su país de proveniencia, hay expectativas, lo esperan con los brazos abiertos, lo esperan con ansias, lo esperan con muchas ganas y no se ve la hora en que usted pueda aterrizar, salir del avión y aunque cansado después de largas horas de viaje, reabrazar a sus seres queridos. Amén. Entonces, usted está bien vinculado con esto o en el momento que usted sabe que está programando ya un viaje, usted también no ve la hora. Siente que las horas de trabajo se hacen largas, que los días no terminan para que llegue la fecha en que usted ha preparado viajar. Entonces uno es estimulado a poder tener preparado nuestro corazón a poder encontrar o recibir a aquella persona a la cual apreciamos, a la cual amamos, y que esta puede ser un familiar, pero también puede ser solamente un amigo, un conocido, alguien con quien hemos estrechado fuertes lazos de comunión. Y esto nace como ilustración para poder hacernos entender el vínculo que había entre Pablo y uno de sus frutos durante su ministerio, que es Filemón. Filemón era un hombre originario de Galacia y seguramente era una figura que tenía un cierto reconocimiento dentro de la comunidad cristiana, porque cuando usted considera todo este capítulo, toda esta carta, el apóstol escribe diciéndole que saluda a los hermanos que también se reúnen en su casa, es decir, alguien que era hospitalario, alguien que estaba dedicado a la obra del Señor, alguien que estaba sirviendo al Señor de manera constante, de manera frecuente, y que era evidente cuando el apóstol Pablo eleva una oración de gratitud al Señor, lo hace en acción de gracias por la vida de Filemón. Es decir, Filemón era una especie de un creyente modelo, un creyente con las cualidades y las virtudes que todo creyente debería de tener. Hospitalario, dedicado,
servicial y que había sido de bendición para otras personas. Entonces Pablo evidentemente en esta carta pone en relievo esas cualidades que como creyente Filemón tenía. Y lo hace también con el propósito de llevar a cabo el objetivo por el cual escribe esta carta. Como ya le dije, Pablo había ejercido su ministerio por largos años y ahora al escribir esta carta lo hace desde sus prisiones y probablemente en la ciudad de Roma, de donde él no solamente envía esta carta a Filemón, sino que también envía cartas a las comunidades que estaban en Efesio y en la misma Galacia o la que conocemos como la carta a los Gálatas. Y que seguramente encuentra espacio en cada una de estas cartas para poder estimular, para poder exhortar, para poder hablar a la comunidad de lo importante que es perseverar en el Señor. Y que él no esperaba el momento, la oportunidad de reencontrarlos, de volverse a ver con ellos. Pero mientras eso no sucedía, él toma la iniciativa de enviar a sus colaboradores con un propósito. El primero es, como ya le mencioné, el que las cartas lleguen a estas comunidades. Y que evidentemente tuvieron su efecto, porque de lo contrario no hubieran sido preservadas hasta el día de hoy como texto inspirado por Dios. Entonces, dentro de este grupo de cartas que el apóstol escribe, envía, está esta, a Filemón, que no es de carácter congregacional o ministerial como las dirigidas a las diferentes iglesias o las dirigidas a Tito o a Timoteo, sino que esto va aún más allá de lo que normalmente a veces nos esperamos. Va a demostrar el tipo de relación que el apóstol tenía con sus frutos, con sus hijos en la fe. Porque no dudo que Filemón era resultado también de la obra evangelística y misionera que el apóstol había realizado. Y que en él, en Filemón, habían quedado marcadas de manera indeleble las imágenes y el testimonio que el apóstol Pablo tenía. Pero ahora nos encontramos en una situación bastante compleja. Compleja porque seguramente yo podría anticiparme a decirle ya de que el poder de Dios es tan eficaz, es tan maravilloso, que puede hacer posible hasta lo imposible, hermanos. Es decir, que Dios puede transformar aquello que para nosotros es difícil o hasta imposible de cambiar. Y esto es una realidad, hermanos, porque usted y yo no éramos los que somos hoy. Amén. Dios ha operado un milagro de transformación en nosotros. Y ahora eso es parte de nuestro testimonio. Aquí hay personas que no tienen nada absolutamente que ver con lo que eran antes. Y eso solamente es producto del poder del mensaje del Señor. Entonces, esto como una antesala, porque muchos conocemos el episodio o esta imagen que esta carta describe. Filemón, aparte de ser un buen creyente, un buen servidor, un hombre dedicado, seguramente no solamente a su familia, sino que a la obra del Señor, era un hombre que tenía sus capacidades económicas. No era un esclavo, no era un ciudadano de un extracto social bajo, sino que tenía sus posibilidades. Y esto permite que Filemón llegase a tener en algún momento la capacidad de tener personas bajo su cargo.
Y usted sabrá de que en aquel periodo no eran conocidos como normalmente nosotros los conocemos, empleados o trabajadores, sino que eran esclavos. Eran personas de su propiedad. Entonces, nos vemos ante el evento de que Onésimo fue parte de ese grupo de personas que le pertenecían a Filemón. Y un esclavo no podía tomar decisiones por sí solo. Lo que hacía, sus compromisos, sus deberes, eran un encargo de su amo, de su dueño. Pero ocurrió que en un cierto momento Onésimo se comportó mal. No nos dice las escrituras claramente qué es lo que hizo, pero huyó. Escapó de la casa de su dueño y probablemente lo hizo debido a que le hizo un daño. Y es probable que haya sido un daño material. La ley permitía en aquel periodo que la persona ofendida se pudiera cobrar hasta con la muerte el daño sufrido. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, que Onésimo escapaba por salvaguardar su vida porque peligraba porque él mismo se había comportado mal. Peligraba porque no sabemos qué daño le había provocado a Filemón. Peligraba porque tarde o temprano alguien lo iba a encontrar, se iba a dar cuenta que era un esclavo fugitivo y esto provocaría que fuese denunciado. Usted sabe que, de acuerdo a los estudios y a las normas que conocemos del Imperio Romano, ese hombre no se iba a quedar sin pagarle. No es como ahora, ¿verdad? Hoy tanto fugitivo, ¿verdad? Y tanta persona que le hace daño a otro que vive libre y feliz. Pero podríamos mencionar un término que en nuestro ambiente como hijos de Dios no resulta, pero se lo voy a mencionar. Da la casualidad que llega a Roma huyendo y se encuentra con Pablo. Es probable también que Pablo ya estuviera preso, pero no vamos a entrar en esos detalles que no nos constan o no están certificados a través de las escrituras de manera concreta. Pero da el caso que Onésimo y Pablo se encuentran. Pablo lo evangeliza, Pablo le habla del Señor, Pablo ora por este hombre y aquel joven hombre se convierte al Señor, viene transformado por el poder de la palabra y cambia. A esto podríamos agregarle que ya en su franqueza Onésimo empieza a decirle: Pablo, yo vengo de la provincia de Galacia y he venido huyendo hasta aquí a Roma porque hice esto, aquello y lo otro, y pues hoy en el Señor yo me avergüenzo de todo aquello que hice, porque sé que no era correcto, sé que ofendí a mi amo, que lo dañé, quizás le había robado, y en vista de la ofensa que provoqué, y con tal de no ser penado por las leyes, tuve que emigrar, tuve que escapar, tuve que huir, y ahora me encuentro con que el Señor se ha revelado a mí y quiero enmendar lo malo que he hecho. Entonces Pablo seguramente, la capacidad, la sabiduría que el Señor le había dado, entonces empieza a instruir a Onésimo. Empieza a hablarle de que hoy, siendo una nueva criatura, sus comportamientos deben de ser diferentes.
ya no debe comportarse como se comportaba antes de conocer al Señor, sino que sus actitudes, su comportamiento, su estilo de vida debe de ser diferente. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces debía de dejar Onésimo esas malas mañas, como decimos nosotros, esos malos hábitos. Y seguramente el apóstol le había dicho: si tú estabas acostumbrado a ofender a tus amos, ya no lo puedes hacer, ya no lo debes hacer. Y yo estoy seguro, hermanos, de que así como la Escritura nos narra este episodio, también obra en medio de nosotros. Y en la manera en que Dios obra es bien particular, porque no solamente obra de una parte, sino que obra de todas maneras. Porque nosotros, a lo largo de lo que les estoy mencionando, les estoy haciendo énfasis un poco ahora en Onésimo. Pero seguramente Dios estaba tratando también con Filemón. Él no deja de tratar con ninguno de nosotros. Entonces, Pablo instruye a Onésimo de tal manera que se convierte en uno de sus colaboradores estando preso. Se convierte en alguien útil. Porque en los pasajes, o en el pasaje que hemos leído en esta tarde, dice, escribiéndole a Filemón: Onésimo, hubo un tiempo que te era inútil. Descubre que hubo un periodo en que Onésimo, bajo la casa de Filemón, no servía para nada. Eso quiere decir inútil. El término inútil a veces nosotros le decimos en nuestros países para descalificar a alguien de manera ya casi hasta el límite del ofensivo, ¿verdad? Pero inútil es alguien que no es de beneficio, que no colabora, que no suma, que no contribuye. Ese es el término al cual se ajusta, o la descripción a la cual se ajusta ese término. Entonces le dice Pablo: hubo un tiempo que Onésimo te fue inútil. Pero yo quiero decirte, Filemón, que Onésimo ha cambiado. Usted podrá también llegarse a colocar en los zapatos de Filemón, que ha sufrido algún agravio, alguna ofensa, algún daño. Quizás lo han lastimado, quizás lo han ofendido. Y que si esa persona que le ha causado un daño le dice: quiero venir a visitarte a tu casa. Ahora el interrogante sería si usted estaría dispuesto a recibirlo o a recibirla. Esa respuesta usted se la puede, esa pregunta usted se la puede responder. Porque como le decía al inicio, ¿quiénes tuvieron familiares o tienen familiares en los Estados Unidos, por ejemplo? Levánteme la mano sin pena, sin temor. Allá por diciembre se oía, ¿verdad? Hoy por un WhatsApp y ya dicen: llego mañana, dicen. Pero en aquellos tiempos de nuestra niñez o adolescencia, los familiares que iban a llegar lo anticipaban, ¿verdad? De un mes, de 15 días, con una llamada o con algo. Entonces uno esperaba, ¿verdad?, que llegaran. Personas que no veíamos de años, familiares que se habían ausentado y debido a la situación legal de esos países que tardan 10, 15 años en regularizarse. Entonces volverlos a ver era como ver que una persona resucitaba. Pero que alguien que le ha hecho daño a usted
le preavisara, voy a llegar y te quiero ver. Usted sabe que las actitudes cambian. Y no es lo mismo recibir a alguien con quien hemos creado simpatía, hay amor, hay comunión, a poder recibir a alguien que nos hizo algún daño. Y no nos vamos a dejar mentir porque somos seres humanos. Y cuando nos ofende alguien, o cuando sufrimos un daño de parte de alguien, no es fácil poderle ver el rostro. No es fácil, hermano. No es fácil. Muchos de nosotros venimos de hogares conflictivos, disfuncionales, donde hemos sufrido maltrato y una serie de elementos que cuando uno los recuerda, seguramente las lágrimas brotan porque todavía hay una parte de nuestra vida que se aferra a eso y duele. Entonces, ¿usted no cree que Filemón se sentía herido, lastimado? Porque a pesar de que él estaba en su derecho, seguramente, como lo describe Pablo, era un hombre de buen corazón. Era un hombre de buen corazón. Pero es obvio que, aún siendo de buen corazón, tenemos sentimientos. Y usted sabe, hermano, que hasta las malas miradas lo lastiman a uno. ¿O no? ¿A usted le gusta que lo miren mal? ¿A usted le gusta que de lejos le estén diciendo, ¿qué pasó pues? ¿Verdad que no? Es que a uno le gusta que hasta de lejos le digan, hola hermano. Esas sonrisas de oreja a oreja, ¿verdad? Sí, si uno quisiera que así lo trataran, con amor, con ternura, con afecto, que lo mimaran. ¿A quién no le gusta ser mimado? ¿A quién no le gusta? Y a nadie, absolutamente a ninguno de nosotros nos gusta que nos traten mal, que nos miren mal, mucho menos que dañen o que afecten nuestra vida, las cosas que quizás materialmente podríamos llegar a perder, que se pueden volver a hacer. Y uno dice, no, si es que el dinero se hace o lo que he perdido se vuelve a hacer, pero el mal queda, el daño está ahí. Y seguramente cuando uno tiene las posibilidades, legalmente hablando, oiga bien, legalmente hablando, de cobrarse el daño que ha sufrido, uno está en su derecho. Uno está en su derecho, porque si en algún momento a usted le asaltan, usted está en su derecho de poner una denuncia. No sé si a usted le ha pasado, pero hace unas semanas a mí me clonaron la carta del banco, ¿verdad? Y perdí dinero. Entonces fui a pedir la sustitución al banco. Me dijo el agente bancario, va a querer que le restituyamos el dinero. Ah, sí, le digo yo así. No es mucho lo que he perdido, pero para algo me va a servir, le digo. Ah, va, entonces tiene que ser esto, esto y esto. Y lo hice, ¿verdad? Pero lo más importante para que nosotros le demos el dinero, vaya a poner la denuncia a la policía. Y usted sabe que esos procesos son largos. Hay que presentar documentos, hay que imprimir hojas y hay que hacer una y otra y otra y otra cosa. Bueno, ni modo, que se pierda, le digo yo así. No tengo tiempo para estar yendo a la policía porque sé también que ellos me van a hacer esperar un montón de tiempo. Y quizás usted habrá sufrido en este último periodo, en estos últimos años, algún daño de carácter material, financiero, emocional, familiar. Porque esas son las pruebas que vivimos. Esas son las dificultades que enfrentamos. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Ahora bien,
Si el Señor Jesús le dijera, Juan, bueno, ya hay un hermano que se llama Juan, pero para hipotizar, ¿verdad? O María, voy a llegar a tu casa en una semana. Si uno se prepara, ¿verdad? Está ansioso porque el Señor va a venir a mi casa, pasa la aspirapólvora todos los días, limpia los vidrios que nunca hace y pone todo bien bonito porque sabe que el Señor lo va a venir a visitar. O una figura de renombre que no a cualquiera anda visitando, le dice, Mirna, voy a llegar a tu casa. Uno no se ve, claro que se va a emocionar, ¿verdad que sí? Si de repente llega el fulano y le dice, mire, aquel que le robó dinero, aquel que le prestó y nunca se lo pagó, y le dice, quiero llegar a tu casa, usted empieza a guardar todo lo que tiene, ¿o no? Ya me la hizo una vez, otra vez no me la vuelve a hacer, dice. Así somos. Y ya estamos predispuestos a que si es una persona empática con nosotros, le ofrecemos todo, ¿verdad? Siéntate en tu casa, acomódate. Si quieres quedarte aquí, esa es su casa, haz como quieras. Pero si es una persona que nos ha dañado, no vemos la hora de que llegue, pero también de que se vaya. Es así, hermano. A veces uno dice, por educación la voy a recibir. Solo porque soy cristiano. Imagínese si uno fuera cristiano, le esperara con el machete ahí. Así somos. ¿O está en desacuerdo conmigo? ¿Verdad que no? Porque es nuestra naturaleza. Pero cuando conocemos al Señor, nuestra naturaleza debe de ser alterada. Y debe de serlo. Ya no ser como antes, sino ser diferentes. Por eso es que nosotros cantamos, quiero ser como tú, refiriéndonos a que queremos ser más como el Señor. Hay un canto bien antiguo que dice, límpiame, límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente. ¿Y qué más dice? Porque quiero ser diferente como tú. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón predispuesto al perdón. Y eso es lo que Pablo media para que Filemón haga. Y le dice, yo te podría obligar o ordenar a que lo hagas, pero no me voy a valer de mi autoridad, sino que te suplico por Cristo Jesús que tengas a bien este favor que te voy a pedir. Entonces ahí venimos confrontados nosotros. Ahí de alguna manera, en algún momento, vamos a ser acorralados. Porque Filemón seguramente, si hubieras recibido la carta y que escrita por el puño de Pablo dijese, estoy yendo a visitarte. Ahora pónganselos otra vez en las sandalias de Filemón. Y que Pablo lo vaya a visitar. Si el hombre de Dios, el ministro del Señor, el ungido de Dios, viene a mi casa, entonces hagamos fiesta, preparémonos, alistémonos, vistámonos de gala porque vamos a tener una excelente visita. Pero ahí le está diciendo Pablo que va Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? El que le causó un daño a Filemón. Pero donde yo quiero que usted y yo reflexionemos es que Pablo le hace ese llamado a Filemón a cambiar una actitud, aunque si estaba en su derecho, y ahí es donde yo le decía hace unos minutos, a veces estamos en nuestro derecho de proceder legalmente en contra de las personas que nos han hecho daño, pero nuestra actitud debe ser diferente.
porque Filemón estaba en su derecho de denunciar a Onésimo. Y si lo había hecho, pues toda la libertad tenía de poderlo hacer. Pero cuando Pablo le escribe, recíbelo como a mí mismo, está diciendo que si le había puesto una denuncia, que haga caer esa denuncia. Y que si no tenía la capacidad de perdonarlo, pues perdónalo. Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta, le dice. Es decir, que no habían escapatorias a Filemón de que diera una respuesta negativa. Por cualquier lado, por cualquier parte que Filemón hubiera querido excusarse para decir estoy en mi derecho, Pablo le dice no, no y no. Hay ocasiones en que las personas no son útiles, como sucede en este caso. Y como sucede también con el mismo Pablo, hablando del tema del trabajo misionero. Usted se recordará que cuando inician su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé tienen un punto de discordia debido a Juan Marcos. Porque Juan Marcos los abandonó en el primer viaje y no fue responsable. Entonces Pablo le dice, no, si vas a tomarlo en cuenta a él, mejor no. Yo a él no lo quiero en mi equipo de trabajo, porque gente irresponsable, gente que no es útil, no la quiero, le dijo Pablo. Entonces tomó otro colaborador, Pablo, y siguió su viaje, y Bernabé con Juan se fueron para otro lugar. Pero más adelante, en una de las cartas pastorales dice, envíame a Juan Marcos, que hoy me es útil. Y ahora acá también lo que está haciendo Pablo es enviando a Onésimo para decirle a Filemón, ahora nos es útil a los dos. Por eso recíbelo como a mí mismo. Ya no lo recibas como un esclavo. Y es allí donde nosotros debemos de llegar, hermanos. Las personas que nos han hecho daño y que si en algún momento ellos se han arrepentido, le han entregado su vida a Cristo Jesús y hoy vienen hacia nosotros a pedirnos perdón, porque hemos de rechazar nosotros ese perdón. Lo que tenemos que hacer es recibirlos, como cuando recibimos a alguien a quien amamos. Y el apóstol va más allá y le dice, ya no lo recibas como un esclavo, porque esto es lo que hace el evangelio, elimina las diferencias sociales. Porque en el Señor, como dice el mismo Pablo, no hay judío ni griego, no hay docto e indocto. Todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales, hermano. Porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. No es que al hermano X lo lavaron con una sangre diferente a la nuestra y por eso es que está en un peldaño superior al nuestro. No, todos absolutamente hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Ya que las responsabilidades que el Señor nos ha delegado a cada uno sean diferentes, eso es otro asunto. Pero acá Pablo está instruyéndonos a través de esta enseñanza para que tengamos un corazón como el del Señor. Y por eso es que Él es directo diciéndole, si Él te ha dañado, y seguramente así fue, si Él te ha lastimado, si Él te ha ofendido, cualquier agravio que Él te haya hecho, ponlo a mi cuenta. Pero llama la atención porque en el versículo 18 le dice de esta manera, si te ha perjudicado, te debe algo,
cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. El Señor hace referencia a una escena como esta en una de sus parábolas. Usted se recuerda la parábola de los dos deudores. Había uno que a su señor le debía, hasta el alma le debía. Lo iban a echar preso a él, a su esposa, a sus hijos y todas sus pertenencias para ver si así es que lograba pagar la deuda. Pero aquel siervo se postró delante de su señor e imploró misericordia. A tal punto que el Señor fue movido a misericordia y le perdonó una deuda inmensa. Es como que alguno de nosotros tuviera una deuda con el Estado de un par de millones de euros. Usted sabe que podemos llegar hasta la cuarta generación de nuestros hijos y ni ellos van a poder pagar lo que nosotros hemos acumulado como deuda. Pero se nos viene perdonada. Y aquel siervo sale libre, sale contento, pero de repente encuentra un consiervo que le debía 100 euros. Y lo toma por el pecho de la camisa y le dice: págame lo que debes. Y si no me pagas, te meto preso. Muchos actuamos así. Muchos somos así. Y no estoy hablando muchos en relación del mundo. Estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de hermanos. Estoy hablando de hermanas que cuando están acá o en las iglesias, para que no se sienta usted, levantamos las manos, lloramos, sentimos la presencia del Señor y somos perdonados de una gran deuda por el Señor. Pero no podemos perdonar a quien nos debe allá afuera. Y es allí donde el Señor nos llama a que seamos diferentes. Es allí donde el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Es allí donde el Señor quiere que seamos como Filemón. Porque Filemón ha de haber dicho: gracias, Pablito, porque me estás mandando a Onésimo. Hoy me las va a pagar todas juntas de una sola vez. Ya voy a poner un par de guardias ahí y le voy a decir que él viene, que lo metan preso. Pero ahí es una hipótesis la que estoy haciendo. Pero Pablo le dice: tú todo lo que eres lo debes a mí. Así que pon lo que él te debe a mi cuenta. Porque si lo pones a mi cuenta, tú continúas a ser deudor mío. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Porque yo creo que aquí hay hijos de Dios, amén. Y hay hijas de Dios, amén, hermanas. Hay menos varones y su amén fue más fuerte que el de ustedes, hermana. No sea así. Entonces, por eso es que nuestra actitud debe de ser diferente. ¿Cuántas veces alguien ha venido y le ha dicho: tú debes dinero, lo voy a pagar yo? En mis sueños, hermano. Pero nuestros padres se asumieron nuestras culpas en algún momento. Ya me recuerdo que por el sexto, séptimo grado yo estuve a punto que me expulsaran 3, 4 veces en el mismo año. Era malcriado, no llegaba a la escuela, llegaba a las 7:15 de la mañana, pero me iba y pasaba pajareando toda la mañana, ¿verdad? Más tardó en seguir haciendo lo que hacía que en que llamaran a mis padres, ¿verdad? Y usted sabe que grandes vergüenzas pasan ahí, uno
los papás de uno. Entonces ellos asumían la responsabilidad y decían, discúlpenos, ya no lo va a volver a hacer. Eso es acreditarse en la cuenta del propio hijo. Y mi papá me dijo ya después, ya cuando ya llegué a mi mayoría de edad, mira, un consejo te voy a dar, William. Me dijo, nunca vayas a sacar una tarjeta de crédito. Si es que más se tardó en decirme en que lo hiciera, ¿verdad? Y después me dice, yo te dije. Imagínate, llegué a Italia y todavía tenía la deuda de la tarjeta, ¿verdad? Entonces vino una persona muy cercana a mi familia y me dijo, ¿cuánto debes? Y entre que uno manda y no puede, y que puede y no puede, nunca bajaba, ¿verdad? La cifra, ¿verdad? Porque más son los intereses. Entonces me dijo, tenés, pagala y que te la rompan, me dijo así. Eso no es cosa de todos los días. Pero uno está agradecido porque alguien vino y tomó nuestra deuda. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros merecíamos condenación eterna. Pero Él vino y dijo, voy a tomar la deuda de los que están en Como, de los que están en Milano, de los que están en Piacenza, de los que están en Torino, de los que están en Brescia, de los que están en Nápoli, de todos los que hemos querido en Él, ha tomado nuestra deuda. Y entonces, ¿cómo hoy nosotros debemos de comportarnos? Así como el Señor ha sido con nosotros. Si Él ha sido perdonador y compasivo con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser así también. Por eso es necesario presentarnos delante del Señor de manera continua para que Él nos renueve y nuestro corazón se parezca más al de Él. Yo no dudo que Filemón hizo lo que Pablo le pidió, porque era una figura conocida y de renombre en la comunidad cristiana de Galacia, a las Gálatas. Y eso iba a ser parte del testimonio para que muchas otras personas vinieran al Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr impactar una sociedad como esta? ¿Cómo vamos a lograr impactar a nuestras familias? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras parejas, nuestros hijos vengan al Señor si a veces estamos enemistados entre nosotros como hermanos? Si a veces llegamos a la casa de cualquier lugar, no estoy hablando de la iglesia, pero si llegamos a cualquier lugar, de cualquier lugar a la casa y vamos molestos, inconformes, incómodos, nos lamentamos y las personas primeras que nos oyen no conocen del Señor. Entonces esas personas dicen, bueno, si ese es el cristianismo que me predicas los sábados, los domingos, entonces mejor estoy así. Entonces nosotros tenemos que dar un modelo diferente de lo que es el evangelio, hermanos, en este tiempo, que es un tiempo difícil, pero es posible dar un rostro positivo del evangelio porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está con usted, y lo que es imposible para nosotros, para el Señor no lo es. Por eso le decía al inicio, lo que para nosotros parece difícil de cambiar, para el Señor no es difícil, porque Él todo lo puede. Él todo lo puede. Y si venció la muerte, puede vencer nuestro orgullo, puede vencer nuestro yo, puede vencer aquellas ganas de no perdonar. El Señor las puede vencer porque Él es todopoderoso. Entonces lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él, rendirnos a Él, rendirnos a Él. Y dejarnos instruir por hombres como Pablo, por líderes como Pablo. Y nos dicen, no sea así, hermano. No sea así, hermana. Si usted ama al Señor, y si usted ama al Señor, compórtese bien. No sea rebelde.
no sea respondón, no sea aquí. Y a veces hasta buscan las palabras más tiernas, ¿verdad? Para decirnos, no haga eso, no haga aquello. Entonces Pablo le dice a Filemón, no te vayas a comportar como el mundo se comporta. Piensa en lo que el Señor ha hecho por ti, así hazlo tú ahora con Onésimo. Por eso es que le digo, trabaja por una parte o por un frente, que es la vida de Onésimo a través de Pablo también, pero trabaja en el otro frente, en el corazón de Filemón, para que al encuentro de estos dos individuos no sea un encuentro de conflicto, sino de paz, comunión y amor. Y eso usted lo ve continuamente en esas escenas bíblicas, como cuando el Señor envía a Moisés a que encuentre a su hermano Aarón. Y como Moisés había escapado, ¿verdad? Y había pasado muchos años lejos de su familia, pero él había preparado el corazón de Aarón, aún con los temores de Moisés. Y allá están en los primeros capítulos de Éxodo, donde su reencuentro fue armonioso. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con nosotros hoy en día. Limar las perezas para que su obra vaya más adelante, próspera, fructífera, porque ese es el objetivo del Señor en medio nuestro. Por eso, hermano, ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos acá queremos parecernos más al Señor? Entonces recibamos su consejo, pongámoslo en práctica. Y cuando quiera venir esa persona que le hizo daño, venga, dígale, aquí lo espero, lo voy a recibir o la voy a recibir, porque usted es diferente, porque usted es hijo de Dios, porque usted es hija de Dios. No importa el daño que le hayan hecho. Yo con esto no le estoy diciendo que sea indiferente al daño que le han hecho. Lo hemos dicho ya. Nuestras emociones son afectadas porque seguimos siendo humanos. Pero el Señor sana las heridas. Pero el Señor restaura los corazones. Por eso quiero invitarle en esta tarde que cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados poderle decir al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser diferente. Ya no quiero ser el mismo. Porque muchas veces en nosotros quiere emerger el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero usted debe de recordar que es templo y morada del Espíritu Santo. Y como habitación de Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento debe de ir en contra de la corriente, porque el mundo nos quiere llevar en una dirección, pero el Señor nos quiere llevar en otra. Y nosotros estamos aquí para poder ser como el Señor. La tarea no es fácil. La tarea es muy difícil. Porque yo creo que muchos de los que estamos acá hemos sufrido daños, pérdidas. Corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Pero el Señor puede restituirlo todo. Límpiame, limpia todo mi ser. Y cuando el Señor restituye algo que hemos perdido, Quiero ser lo hace con creces. más tú. Señor, yo quiero
Mientras mis hermanos oran, yo quiero hacer una invitación breve. ser diferente. Quiero hacer una invitación a aquellos que, habiendo sufrido un daño Ayúdame, transfórmame. o habiendo hecho un daño a terceros, hoy quieren pedirle perdón al Señor y ser renovados, restaurados por el Señor. Si hay alguien que quiere venir delante del Señor para hacer nuevos votos ante su presencia, levante su mano y vamos a orar por usted. Ser diferente como tú. Voy a hacer breve en este llamado. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie y decirle al Señor: Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Levanta mi vida. Señor, te damos oh gracias Señor. por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has tenido compasión para con nosotros y has perdonado la deuda que teníamos para contigo. Tómanos en tus manos para que cada día seamos diferentes y en nosotros sea reflejado tu gracia, tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor, te damos las gracias, porque aún no siendo merecedores, Señor, de tu perdón, tú nos alcanzaste y nos perdonaste. Perdonaste esta deuda, Señor.